Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, disculpen, a lo mejor esta ocasión no lo vamos a poder realizar por videollamada y por unas situaciones particulares que tengo, pero bueno, eh, el día de hoy corresponde esta sesión, decidí hacerlo de este modo para no lograr atrasarnos, discúlpame, el día jueves no pude atender tu situación, tu clase meramente, pero bueno, aquí estamos para remediar. Pues precisamente habíamos quedado en un tema que es el proceso de la lectura y veíamos y analizábamos precisamente que era un proceso neuropsicológico. Ahí te vas a ir apoyando de lo que corresponde a tu guía de animación de lectura y escritura. Y precisamente es el momento en el cual nosotros vamos a adquirir el conocimiento. Más adelante vamos a hablar de algo que es significado y significante. Y bueno, en este momento la lectura va a tomar un papel muy importante porque es la manera de adquirir conocimiento. En otro momento uno de sus compañeros del vespertino me comentaba y me decía, maestro, ahora que estamos viendo el proceso y las etapas de la lectura, veo que tiene una manera muy explícita de poder realizar este proceso. Y no solamente es de leer como nos lo enseñaban en el preescolar o en la primaria, ¿no? Que nos decían A, E y M más A, ma, ¿no? O juntando este tipo de palabras. Precisamente el primer elemento que hablábamos era la prelectura. Precisamente, la prelectura. ¿Y a qué me refiero precisamente con la prelectura? Va a ser un momento antes, precisamente, de iniciar meramente la lectura. Y es aquí donde tú como sujeto, individuo o estudiante, tú vas a reflexionar y vas a decir, ¿para qué voy a leer? ¿Sí? El elemento principal, ¿para qué voy a leer? ¿Qué necesito para una lectura eficaz? A lo mejor pregúntatelo tú ahorita. Ah, pues necesito estar a solas, necesito escuchar música, necesito leerlo en voz alta, necesito leerlo en la mente. Ese tipo de elementos precisamente. Y tú tienes que buscar una alternativa porque vas a comprender y vas a decir, ¿qué voy a hacer si no llego a entender el texto? Muchos de nosotros a lo mejor ya encontramos la técnica, a mí me agrada mucho, incluso yo tengo un cuaderno donde leo y planteo preguntas, porque es la manera en que yo logro comprender lo que estoy leyendo. En este proceso de la prelectura también, precisamente, nosotros vamos a hojear el libro, vamos a ver los esquemas, vamos a poder visualizar la portada, la contraportada, vamos a observar y vamos a enamorarnos prácticamente del libro porque vamos a ver que llame nuestra atención. Y a veces precisamente cuando logramos abrir un libro, podemos encontrar esta parte en la cual dices, ¿por qué viene este esquema? ¿Por qué viene este dibujo? Y entonces es ahí cuando entra la inquietud por leer. Por eso esta etapa de la prelectura es muy interesante. Ya lo habíamos comentado, incluso realizamos una actividad del periódico y una actividad de un texto narrativo, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Que pues en este caso una nota periodística, el objetivo es informar, ¿ok? Vamos a informar elementos, vamos a informar un suceso, a diferencia del texto narrativo que puede ser algo fantasioso, puede ser algo inventado, algo imaginado. ¿Sí me explico? Ahora bien, hemos llegado a lo que corresponde a la parte media que es la lectura. ¿Sí? Esta lectura precisamente ya es el momento en el cual vamos a decodificar. Es decir, los códigos, es decir, las letras que estamos viendo las vamos a captar y las vamos a entender aquí en nuestro hermoso cerebro. ¿Sí? Vamos a descifrar un mensaje. ¿De qué está tratando? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y meramente lo que dice ahí la lectura es establecer relaciones entre lo que yo ya sé y lo que estoy aprendiendo. Y a lo mejor en una nota periodística te voy a dar un ejemplo, que tú ves, hoy 5 de octubre matan a una persona, charala, charala. Y a lo mejor tú lo escuchaste y escuchaste que tu mamá lo dijo, no, oíste al muchacho que lo mataron. Pero tú cuando ya te encuentras a lo mejor con un video, incluso que viene ahí explicado en Facebook, en las redes sociales, o te encuentras meramente la noticia o el artículo de la noticia en el internet o en el periódico, donde sea tu alrededor, ¿qué es lo que tú captas precisamente? Pues este proceso, ¿no? En el cual dices, ah, yo escuché de esto. Ahora el proceso de la lectura va a decir, ah, ¿cuándo fue este día? ¿A qué horas fue? ¿En dónde fue? Te vas a enriquecer. Y entonces a lo mejor, o sea, date cuenta en esos temas tan sencillos, ¿cómo es posible que sí captas la información y en otros no? O sea,
Es algo interesante, ¿no? Es una contraparte. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a considerar precisamente, ¿no? Hubo una actividad, me parece, y si no hay que realizarla, por favor, recuérdame si no la has realizado, tienes que realizar esta actividad. Y precisamente de las microhabilidades para la comprensión lectora que expone Daniel Cassani. Te voy a contar un poquito y vamos a investigarla, ¿no? Esto va a estar interesante, vamos a investigar y vamos a hablarlas de aquí. Si no las has investigado, bueno, podemos tomar aquí precisamente. Aquí en el artículo se manifiesta no como microhabilidades, sino destrezas precisamente, ¿no? Y es Daniel Cassani, aquí está meramente su información de quién es el escritor del texto. Y bueno, meramente te voy a mencionar. Recuerda que estamos hablando de animación a la lectura y escritura. Permíteme, es el creo pasado. Ok, aquí está. Número 1. Leer es comprender. En el momento que nosotros estamos leyendo, Cassani establece estas microhabilidades. Cuando nosotros precisamente ya estamos leyendo, tenemos que comprender, ese es el objetivo de la lectura. Lamentablemente los maestros nos han enseñado esta parte de escoge un libro, léelo, escríbeme un reporte. Y no escribes un reporte, ¿sí? Escribes una copia meramente a lo mejor del libro. Porque tomas el libro y copias, ¿no? Ah, trataba de esto. Porque eso es copiar. Si tú no lo asimilas, estás copiando. En el momento que tú me digas, el libro trataba de esto, sin apoyo meramente del libro, eso ya es la comprensión lectora. Ahora vas a entender precisamente por qué el día jueves yo te decía, haz estas actividades de comprensión lectora, ¿no? Y ahora te va a caer el 20 porque este proceso, tú tuviste que haber primero analizado todos y dijiste, son tantas lecturas. Ese fue la prelectura. Y a lo mejor dices, ay, mira, esta se ve interesante, ¿no? Ah, esa es la prelectura. ¿Por qué tiene imágenes? Ah, porque es la prelectura. ¿Sí me explico? Ahora, la lectura es meramente ya el momento que vamos a entablar y vamos a decodificar los textos. En nuestra mente. Ok, perdón, estaba leyendo aquí el ejemplo. Precisamente ahí dice, lectura. Plot ro, yo pedí en cantón, so creo un bancote. El graso estaba cantamente linendo, no lo dinió, una parajosia, una parijosi, estaba plineando a mi hendidor, estaba gribando atamente, yo grotí a parí, y la parafontamente no grofieron no platión, na el gini, yo no pude creerlo, yo lindré bala, posili falabre. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy interesante precisamente. Dice, pregunta número 1. ¿Dónde perdió el escritor Plot Row? Y entonces aquí ya en el momento no estamos comprendiendo porque si te das cuenta hay palabras que no entendemos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es perdió. Vamos a investigarlo porque es esta parte precisamente en el momento de la lectura. Incluso date cuenta, ahorita vamos a entender precisamente en qué idioma. Incluso es mira, este texto. A ver, vamos a quitar el significado porque aparece mejor sin significado. Aquí está mi vocabulario milanés italiano. Mira, incluso aquí es otro elemento de comprensión lectora. Pero bueno, vamos a ver esta parte, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir Pedro en italiano.
Ok, quiere decir imbuto. Ok, ahora, date cuenta porque obviamente era en italiano. Ahora vamos a buscar qué es imbuto. Yo me equivoqué. Ahí está. Acá, ¿es imbuto o imbuido? Puede ser que sea de ello, imbuto. Ok, date cuenta, ahí está. Diccionario de la Real Academia Española. Ok, a ver, a ver, a ver. Vamos aquí a escribir la palabra de nuevo, imbuto. Ok, si te das cuenta, aquí cambia totalmente el esquema, precisamente porque aquí era una cosa, ¿no? Y en español estamos hablando de otro contexto. ¿Recuerdas que hablábamos incluso ahí de los elementos de la comunicación? Y hablábamos incluso del mensaje y hablábamos de un canal. Eso lo vimos, recuerdo muy bien, y si es que a lo mejor tú lo viste con otro profesor, en habilidades de expresión oral escrita. Y muchas veces en eso consiste el cambio del contexto y el significado de una palabra. ¿Ok? Entonces, el ejemplo a qué voy, o sea, dices, maestro, a ver, ¿qué pasó, no? El concepto es precisamente en el momento que nosotros tenemos que leer para poder comprender y el proceso en el cual vamos a investigar para poder comprender. ¿Ok? Ahora, existen tipos de lecturas. ¿Sí? Existe la lectura integral y la lectura selectiva. En el momento que yo voy a dar una lectura integral, bueno, estoy hablando de la reflexiva de una mediana. Es más lento y hay una mayor comprensión. Pero a veces con una lectura selectiva, que es la latente y la vistazo, es más rápido y es una menor comprensión. Y esto es un claro ejemplo cuando leemos en el salón. Estamos esperando el momento en que nos toca leer, pero prestamos más atención a ello que no comprendemos el texto y no ponemos atención en el contexto. ¿Se me explicó? Ahora bien, tenemos el perfil del buen lector. Por eso dice, leer es comprender. El buen lector será aquel que comprende el texto. Yo te pregunto, ¿tú te consideras una persona como buen lector? Si no te consideras, precisamente por eso te estamos dando esta materia, por eso se imparte este módulo. Porque debes de lograr entender que un proceso de lectura tiene 3 pasos, 3 etapas o 3 periodos, como tú lo quieras llamar. Prelectura, que es el momento en que nosotros buscamos el título, lo conocemos, el tema, la obra, le damos un vistazo, ¿no? Y la lectura en el momento que ya estamos comprendiendo. A lo mejor a ti te aburren como tal los libros, algún tema específico, pero la idea es que tú busques un tema que sea de tu agrado. ¿Sí? Ahora, te voy a mostrar meramente el modelo de comprensión lectora. Aquí lo ves en pantalla. Hay un texto. La percepción, ¿qué es la percepción? Lo que yo estoy recibiendo precisamente. Es una lectura rápida, una lectura atenta, lo que hablábamos anteriormente. El proceso de lector. ¿Por qué estoy leyendo? Es el objetivo de la lectura. Yo puedo hacer una formulación de una hipótesis. El libro va a tratar de esto. El tema va a tratar de esto. El texto va a tratar de esto. Y viene una parte que es la verificación de la hipótesis. Sí trataba de esto. No trataba de esto. Y a veces a partir de esos procesos yo memorizo a corto plazo o a largo plazo. Y se vuelve parte de un sistema de la lengua, es decir, ya lo apropio mío. A veces a través de este proceso se lleva una representación mental. El libro decía esto. ¿Sí? Ese proceso de la lectura es lo que estamos viendo precisamente, chicos. ¿Sale? Ahora sí, aquí vienen partes de las microhabilidades, que es el sistema de escribir, en el caso de que yo voy a reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto, porque ya las conozco. A, H, A, B, B,
y habilidades, porque ya los conozco. Las voy a pronunciar, el claro ejemplo que acabo de dar. Y saber cómo las ordeno. Primero va una H y después una A. Por eso dice, si te cuesta trabajo escribir, lee, porque hay personas que ya lo dominan. Y la mejor manera de poder aprender a escribir, precisamente, es haciéndolo de manera empírica y leyendo. Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. ¿Okay? Estas son unas de las microhabilidades que Cassani comenta. La gramática y la síntesis. Saber controlar la gramática de las distintas partes de las frases. Identificar el sujeto, el predicado y el resto de las categorías de la oración. Y bueno, ahí en cuestión del mensaje, podemos leer en voz alta, podemos entender el mensaje general, debemos de aprender a buscar y encontrar información muy, muy, muy específica. Si una pregunta le dice, ¿dónde voy a encontrar esa información? Puedo meramente dividir el texto y parte de ello poder seguir la organización de un texto o de un libro. Si yo sigo la organización de un texto o de un libro, puedo identificar ideas o meramente ideas principales. ¿Okay? Esto es lo que Cassani comenta. O sea, nada más te lo dije de manera general. Aquí respóndelo ahí en tu cuaderno si es que no lo dejé. Y bueno, esta semana, el tema de la lectura estábamos hablando de la semana pasada. Este tema en esta semana vamos a abordarlo de una vez aquí. Y vamos a llegar al momento de la poslectura. Esta es la última etapa del proceso de la lectura. Repite conmigo, prelectura, lectura y poslectura. Ese es el proceso, porque te lo voy a preguntar. ¿Ok? En ella se comprueba lo que se aprendió, ya que surge una interpretación significativa de lo que se leyó. Ya puedes realizar procesos como discernir entre ideas principales. Vas a responder a las preguntas ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Según quién? Y ahora vamos a pasar a la fase de la escritura. Ahora sí, con productos propios. ¿A qué me refiero un producto? Algo que tú realices. En este caso, resumir, sintetizar, escribir sobre lo que se leyó, responder preguntas, relacionar conocimientos. ¿Sí? Ahora ya llega el momento en el que vamos a poner manos a la obra. ¿Sí? Vamos a colocar precisamente, vamos a realizar esta actividad. Dice, realiza lo que se solicita. Escribe 5 ideas principales y 5 secundarias sobre el tema de la lectura en el siguiente esquema. Ojo, y quiero que me prestes mucha atención y no te me dejes engañar. Vas a investigar qué es una idea principal y qué es una idea secundaria porque no pueden ser exactamente lo mismo. Cuando estoy hablando de lectura, no es de una lectura, estoy hablando de meramente que el concepto de lectura a lo mejor ahí en parte de tu guía de aprendizaje independiente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. En el proceso de la lectura es importante hablar sobre el contexto por el papel que se juega en la comprensión lectora. Y vamos a considerar 2 tipos. Número 1, contexto de emisión y recepción de mensaje. Si tú escribes una carta, tú te conviertes en el emisor. Recuérdame los elementos de la comunicación, emisor y receptor. Te conviertes en un emisor. Si tú recibes una carta o un mensaje, eres el receptor. ¿Ok? Préstalo muy bien atención. Y dice que el contexto dentro del proceso de comunicación se refiere a todas las circunstancias históricas, económicas, sociales, políticas, religiosas, geográficas, filosóficas, en que se genera o escribe y se recibe o lee un mensaje. No es lo mismo haber redactado un texto en la época medieval que fue en el siglo XVIII, porque todas las circunstancias eran diferentes, que hoy en día, ¿no? Que ya cambian totalmente las circunstancias. Incluso hay un ejemplo, es el diario de Ana Frank, ¿no? ¿Alguien lo leyó? Coméntenlo ahí. ¿Dónde se escribe precisamente este diario? ¿Cuál era su contexto?
O igual el libro de la ladrona, vaya la redundancia, la ladrona de los libros. ¿Cuál era su contexto? No es lo mismo libros de, o la Odiana de Homero. ¿Cuál era el concepto? Sí. Incluso las lecturas de Mario Benedetti, de Carlos Fuentes, hay palabras. Mario Benedetti es un tipazo para poder describir precisamente su expresión, mostrar su expresión escrita. Ay, ¿qué trató de decir con esta palabra? Sí, porque su contexto era diferente. Hoy en día tenemos escritores que son más coloquiales, o sea, ya están más a nuestro contexto. Pero déjame decirte que vamos a pasar un proceso, va a cambiar el esquema y nuestros hijos a lo mejor cuando lean escritores de nuestros tiempos van a decir, es que no entiendo este texto. No lo entiendo, porque hay palabras que no entienden. Hoy en día pues ya tenemos ahí una que otra palabra que incluso lo han adaptado en escritos, no manches, chido, que es una palabra chilena que significa me gusta. Pero en su momento se va a perder. Y es aquí cuando viene precisamente esta parte de la comprensión lectora. Tenemos una segunda fase que es el contexto dentro del texto. Y en este caso es el significado de una palabra o de una frase o un fragmento, es decir, un pedacito de la lectura, dentro de un texto para comprenderlo. A veces no se conoce el significado de una palabra, lo que hace un momento te mostraba en Casani, ¿no? Pero a través del resto del texto podemos inferir. Maestro, ¿qué quiere decir inferir? ¿Sí? Crear una idea, suponer, por decirlo así, lo que significa para poder comprenderlo. ¿Ok? Esta ha sido la sesión del día de hoy. La actividad nada más consiste en esta que tú tienes en tu guía de aprendizaje, en la página 14. Y me vas a realizar un esquemita. Me lo vas a hacer llegar en este momento. Lo espero ya. Ya lo expliqué. Vas a poder regresar este video en cuanto termine el estreno. Lo vas a poder regresar. Y necesito un cuadro sinóptico. Proceso de lectura. Grábatelo bien. Prelectura, lectura y poslectura. Y lo vas a describir cada uno. Ya ahí tú colócale lo que quieras. ¿Vale? Bien, chicos, pues voy a estar atendiéndolos por mensaje. Vamos a apurarnos. Van a poder repetir este video en cuanto puedan. En cuanto termine el estreno. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Estamos en contacto ahorita ahí por WhatsApp, ¿sale? Que pasen un bonito día. Cuídense mucho.